Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la cuarta parte que se llama Los Primos y vamos a continuar. Una vez el genio escapado de la botella, parecía imposible volver a encerrarlo. Después de hablar de las inversiones, los primos se dividieron en grupos de hombres y mujeres. En el grupo de los hombres, los Rockefeller, consortes, expusieron el problema de que el poder y el dinero fueran monopolio de las esposas. Incluso los que se habían divorciado de una Rockefeller habían tenido que pagar gastos de manutención en forma de bienes gananciales, mientras que los primos varones se intercambiaban la información de cómo había logrado zafarse de la suite 5600. Pero era en el grupo de las mujeres donde los ánimos estaban más exacerbados. Hablaban del fracaso de sus matrimonios y de la liberación femenina. Una hija de Lawrence dijo que el origen de su problemática era una confusión inherente a la familia, o cuando menos a que el papel femenino que se aprendía en la familia era muy rudimentario. A papá le gusta que las mujeres de la familia sean calladas y devotas. Laura, que recogía datos sobre la infancia de la generación anterior y sabía la veneración que los hermanos guardaban a la madre, señaló que Abby Aldrich había sido una mujer maravillosa que había desempeñado bien su papel. Inmediatamente refutó sus palabras la hija de Babs, Abby, Mitzi O'Neill, quien en pie bajo el retrato de su madre dijo con voz tenebrosa: «Tú no sabes cómo era la abuela», para a continuación con lágrimas en los ojos explicar cómo Abby había destrozado la vida de su madre desde pequeña, relegándola a un rincón y dejándola al cuidado de sus hermanos. El resultado era que su madre no había podido realizarse, perdiendo su propia estima y convirtiéndose en un ser introvertido y sin afecto, un apéndice de la generación de los hermanos, como diría después uno de los primos. Al concluir la reunión, los propios primos estaban sorprendidos de lo que acababa de suceder. Al principio todos estaban eufóricos. Job diría poco después: nos embargaba la sensación de no volver a acatar órdenes, de no volver a sentir automáticamente diciendo que es una buena empresa y una buena inversión porque lo diga la suite 5600. Fue la primera vez que tensamos nuestros músculos discernidores, opinión compartida por su hermano Jay. Conforme con los primos nos conocemos mutuamente con interés y afecto, aumenta nuestra capacidad para plantear nuestra relación a la suite 5600. Antes llamábamos allí para preguntar: «Se me ha perdido el perro, ¿qué hago? ¿O necesito otra nevera? ¿Qué debo hacer?». Aquello se acabó. En el momento en que se produjo la reunión de 1972, fue considerada una irrupción de los primos, tanto por el nivel de revelación individual, expresión nada fácil para un Rockefeller, como por el desafío que representaba para la oficina, pero también existía cierta inquietud, una sensación de haber ido demasiado lejos, la impresión de que la reunión no había sido más que una reacción tardía a la convulsión de finales de los 60 y de que habían adoptado repentinamente una postura más extrema de lo que realmente pretendían. Los que interpretaban equivocadamente los síntomas y pensaban que su generación estaba preparada para hacer frente seriamente a los hermanos, pronto comprobaron que lo último que deseaban la mayoría de los primos era que sus reuniones se convertirían en una asociación jacobina. Marion y su marido, que organizaron una proyección de diapositivas realizadas por un equipo auspiciado por los cuateros sobre los desastrosos efectos de la guerra aérea en Vietnam, no recibieron estímulo alguno para proseguir en su labor y siempre se vieron frustrados cuando se trataba de hacer algo, por modesto que fuera. Cuando Alida, la más joven de los presentes, vio la película Estado de Sitio, se molestó porque Rockefeller era el único apellido norteamericano mencionado en el panorama de brutalidad y represión. Escribió una carta para decir a los primos que vieran la película antes de la próxima reunión, porque considero que abre perfectamente los ojos respecto a la familia y el modo en que nuestro dinero puede influir en los acontecimientos de una manera que a nosotros se nos escapa. Era como una acusación de homicidio. Sin embargo, cuando Alida intentó incluir en la orden del día la discusión del film, le contestaron que no había lugar para caprichos personales y que lo comentara personalmente con los primos. Tampoco la visita que hizo el comité inversor de Dilworth consiguió resultados tangibles dignos de mención. La gestión de los valores no se alteró, aunque contrataron a una mujer, Catherine Tracy, que a partir de entonces trabajó en la suite 5600,
recopilando información relativa a los adelantos registrados en el ámbito de responsabilidad corporativa. Su cometido consistía en estar al corriente de todas las resoluciones de accionistas propuestas por asociaciones eclesiásticas y de consumidores en su intento de cambiar o modificar la política de las corporaciones. Esta empleada enviaba a los primos varias veces al año resúmenes de sus averiguaciones para que ellos actuasen de conformidad con su propio criterio, pero más que beneficiar la causa de los primos, su presencia parecía orientada a contrarrestar sus inquietudes. Como empleada de los hermanos responsable ante Dilworth, estaba claro que no la habían contratado para fomentar la autoafirmación de los primos mediante una mayor conciencia de la gestión de las finanzas familiares. Oficialmente su tarea de redactar circulares, resumiendo en tonos neutrales la opinión de las directivas de las corporaciones y consultándolas con las de los rebeldes, complicaba el asunto y anulaba cualquier sentimiento de crisis moral que pudiesen tener los primos. Después de pasar por su despacho, los acuciantes problemas sociales de la época parecían complicados planteamientos de gestión social en los que no había ni buenos ni malos, y al mismo tiempo, haciendo ella misma los contactos con los jóvenes activistas de las iglesias y de los grupos de consumidores, evitaba que los primos experimentasen directamente la profunda preocupación de la gente de su edad, impidiendo que se enfrentaran directamente a la problemática. Cuando algunos primos decidieron pasar a la acción a pesar de ello, vieron que su libertad sufría grave merma. Por ejemplo, cuando Marion, en la primavera de 1974, indicó que las acciones de uno de sus depósitos más pequeños en el Chase Manhattan Bank se incluyeran en el voto a favor de varias resoluciones de los accionistas, incluía una inspirada en las revelaciones del caso Watergate, que por entonces llegaba al desenlace. Recibió el siguiente comunicado de Catherine Tracy: Chase Manhattan Bank, el señor Daniel Dorney, me indica que votaron las propuestas 2 y 3, según la petición de Marion, por poderes de IBM. Sin embargo, no aceptaron nuestra sugerencia de votar a favor de la resolución sobre el proyecto de responsabilidades de las corporaciones, prohibiendo contribuciones corporativas en las campañas de poderes en el paquete de ITT. Lo siento. Aunque los primos se vieron obligados a batirse en retirada, las convulsiones de la reunión de junio de 1972 seguirían repercutiendo mucho tiempo. En otoño, los primos recibieron uno de los documentos que habían solicitado a la Suite 5600, una detallada lista de la familia de 30 páginas, reseñando la forma y la función de la Suite 5600. Iba acompañada de la siguiente advertencia. Como sin duda comprenderán, la naturaleza confidencial del trabajo que realiza la oficina dificulta la pormenorización de las actividades. A pesar de ello, la parte del Leviatán que ponía al descubierto era impresionante. Había más de 200 empleados. No se indicaba la cifra exacta del presupuesto. Un ayudante de Lawrence, Peter Crisp, señalaba que es de naturaleza confidencial, pero se calculaba en unos 6 millones de dólares anuales. Las líneas del diagrama jerárquico indicaban claramente cómo la oficina en su naturaleza estaba dominada por las inversiones. El fondo de los hermanos y el fondo de la familia no eran independientes, como se implicaba, sino subordinados a Dilworth. El reparto del presupuesto en dólares, se indicaban los porcentajes a pesar de que no se daban cifras totales, reflejaba también la importancia proporcional de la filantropía en la Suite 5600. Las inversiones totalizaban un 30%, contabilidad e impuestos el 20%, asuntos legales el 18%, quedaba un remanente ligeramente superior al 8% de los gastos totales de la Suite 5600, dedicado a la filantropía. Espero que les haya gustado la lectura de este libro, Los Rockefeller. Recuerden que ya estamos leyendo las últimas páginas de este libro, así que los espero en la próxima lectura. Muchas gracias por escuchar.